En la madrugada del 30 de noviembre de 1989, Linda Napolitano vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Fue levantada de su cama y llevada hacia un ovni que flotaba en el aire. Lo que sucedió esa noche no solo desafió su comprensión, sino que dejó huellas profundas en su cuerpo y mente. En abril de 1989, el ufólogo Bob Hopkins recibió una carta de una mujer llamada Linda Napolitano. Linda escribía que en 1976 notó un bulto extraño cerca de su nariz. Hopkins, después de mucho pensar en esas palabras, decide seguir el caso con la esperanza de encontrar pruebas médicas tangibles de implantes extraterrestres dentro de un cuerpo humano. Luego organizó una reunión para discutir las experiencias pasadas de la mujer. La noche del 30 de noviembre de 1989, su vida cambió para siempre. Era una fría tarde de finales de otoño cuando, después de acostar a sus hijos, Linda se fue a su cuarto con su esposo para descansar. Eran poco más de las 3 a.m. y sin previo aviso, Linda se despierta con una sensación de que alguien está a sus pies, observándola en silencio. Con sus ojos somnolientos escanea las esquinas de la habitación hasta que ve una figura de pie frente a ella en la oscuridad. Era una pequeña criatura de cuerpo esquelético con una cabeza grande cuyos ojos son completamente negros. La está mirando fijamente. La criatura, de poco más de 1,20 de altura, permanece inmóvil. Linda se asusta y trata de despertar a su marido, pero no puede. De repente, algo parecido a un pensamiento resuena en su cabeza y una voz susurra: «Cállate». Ese mensaje, quizás telepático, arroja a Linda a un estado de puro terror. Linda desesperadamente intenta gritar, pero se da cuenta que no puede. Su boca y sus ojos están bloqueados por algo similar a una sábana blanca. La tela de pronto parece desmaterializarse, permitiéndole ver la ventana del dormitorio desde el exterior. Una luz azul muy fuerte ilumina la habitación. Linda siente que su cuerpo se eleva de la cama. Estaba flotando hacia el origen de esa luz. Su cuerpo atraviesa los cristales de la ventana y las barras de metal fijadas al exterior, y se encuentra flotando a unos 50 metros sobre el cielo. Una fuerza invisible la hace elevarse por encima de la ciudad. Puede ver los faros de los autos y el puente de Brooklyn, pero no está sola en este viaje. La pequeña criatura está junto a ella y seguida por otras 2 criaturas más. Continúan elevándose hasta llegar a una enorme nave espacial suspendida en el cielo. La nave sin ventanas tiene forma de ostra con docena de luces de color a lo largo de su fuselaje. La escotilla se abre y la luz azul transporta a Linda y a las 3 criaturas grises dentro de la nave. Una vez dentro, todo parece extraño. Las paredes son de un color blanco séptico. Tras atravesar varios pasillos y puertas, Linda llega a una gran sala donde le esperaban los 3 seres grises. En el centro de la habitación ve una mesa larga metálica, sobre la cual la recuestan. Linda grita muy fuerte, pero sus gritos resuenan como un gran eco. Uno de los seres grises reacciona rápidamente y procede a ponerle una de sus manos en su boca. Atrás de él estaba otra de las criaturas con una especie de pistola muy delgada en sus manos. La sujetaron con fuerza para que no se moviera. El aparato que traía la criatura fue colocado en su nariz y le disparó un pequeño objeto. En ese preciso momento, Linda no puede más y se desmaya. Cuando Linda abre los ojos, se encuentra acostada junto a su esposo como si nada hubiera pasado. Voltea a ver el reloj que está junto a su cama y marcan las 5 a.m. Al principio no le da demasiada importancia al evento y lo etiqueta como una terrible pesadilla.
A la mañana siguiente, los recuerdos del secuestro comienzan a desvanecerse y Linda empieza a olvidar lentamente cómo fue transportada a esa nave espacial. Lo único que recuerda son los 3 extraterrestres a bordo de algo que no pertenece a este mundo. Intrigada, decide llamar al profesor Hopkins, la única persona que podría ayudarla. En la llamada, Linda solo le puede comentar a Bot sobre su pesadilla a medias, así que deciden programar una cita en su oficina. El día de la reunión, Linda es sometida a una sesión de hipnosis regresiva. Este sería solo el comienzo de un proceso de varias sesiones que le ayudarían a recordar con detalle lo ocurrido esa noche. Sin embargo, el caso de Linda Napolitano tomaría un rumbo inesperado. En febrero de 1991, Hopkins recibe una carta firmada por 2 hombres, Richard y Dan, quienes afirman ser policías y haber visto un objeto de color naranja rojizo flotando en el cielo de la madrugada del 30 de noviembre del 89. Pero lo que más les sorprendió fue ver a una mujer flotando en el cielo sobre Manhattan junto a 3 figuras grises. En la carta también relatan que estaban extremadamente preocupados por Linda y le aseveran a Bot que no son peligrosos, solo quieren hablar con ella y asegurarse de que está bien. Unos días después, el teléfono de Hopkins suena. Era Linda, quien confirmaba que Richard y Dan fueron a visitarla. Se mostraron muy amables, creando un ambiente de confianza y conexión donde los 3 relataron lo sucedido aquella noche. Una semana después, el profesor Hopkins recibió una carta de Richard, donde le decía que después de la reunión con Linda, la vida de los 2 había cambiado radicalmente. En esas páginas, Richard declara que está preocupado por el estado mental de su colega, el cual se había ausentado de su trabajo por altos niveles de estrés, pues después de conocer a Linda, tuvo un cambio en su carácter, pues se había obsesionado con Linda. Richard le confesó al profesor que Dan estaba espiando a Linda, pues la acechaba todos los días enfrente de su departamento. Esta declaración después fue confirmada por la misma Linda, pues ella había visto una camioneta blanca estacionada enfrente de su casa. Hopkins recibe una tercera carta de Richard, donde relata que él y Dan no son policías, sino que son agentes de seguridad que escoltaban a una importante figura pública en la noche del 30 de noviembre del 89. Richard afirma que ese tercer testigo era una figura destacada en el equilibrio geopolítico del mundo. Le comentó que él había mostrado una preocupación por la humanidad frente a la amenaza de una civilización extraterrestre. Con esto ahora Hopkins estaba seguro de que este caso no era como todos los demás. Y pronto otras personas se unieron como testigos, coincidiendo todas en lo que vieron esa noche: luces brillantes en el cielo, seres grises y una máquina voladora. En total, había 24 testigos oculares del evento, lo que le convierte en el avistamiento más grande de la historia de todos Estados Unidos de América. Pero el asunto no acaba allí. En abril de 1991, Linda Napolitano caminaba por la calle cuando un automóvil con Richard y Dan se detiene a su lado. La saludan y educadamente le piden que suba al asiento trasero, donde la interrogaron por más de 3 horas, preguntándole repetidamente sobre los extraterrestres, sobre lo que le dijeron. Incluso la obligaron a quitarse los zapatos para ver si sus pies eran humanos o extraterrestres. Una vez liberada Linda, corre a la oficina de Hopkins contándole a detalle lo que le había sucedido, pero un par de semanas después, un segundo secuestro es cometido por los mismos agentes, donde Linda volvió a ser interrogada, pero esta vez Dan estaba conduciendo hacia Long Island. Llegaron a una casa en la playa. Allí le pidieron que usara un camisón blanco como el que usó en la noche de la abducción, pero Linda se negó a desvestirse y, según Linda, Dan quería tener relaciones con ella, pero lo rechazó.
En respuesta a eso, Dan se arrodilla ante ella y empieza a llamarla la Dama de Arena. Más tarde, aprovechando un momento en que los dos agentes estaban distraídos, Linda se escapa de la casa y comienza a correr por la playa, en donde pide ayuda, pero Dan la atrapa y la arrastra hacia el océano intentándola ahogar, pero repentinamente una fuerza invisible lo golpea y avienta a Dan a unos metros de la mujer. Linda sigue huyendo, pero es interceptada por Richard. Después de un largo interrogatorio, la devuelven a la calle donde la habían secuestrado unas horas antes. Traumatizada por el incidente, Linda sentía que era observada en todo momento y un día, una vez más, se encuentra con Richard. Allí él le dice que ya no trabaja con Dan porque su condición mental había empeorado hasta el punto de ser encerrado en un hospital para enfermos mentales. Y en la Navidad de ese mismo año del 91, Linda recibe una carta de Dan, donde el exagente le confiesa que se había enamorado perdidamente de ella y que en el pasado había pensado en secuestrarla y vivir con ella hasta el final de los tiempos. Esta fue la última vez que Linda escucharía algo sobre Dan. Pasado un tiempo, Hopkins recibe otra carta, pero esta es del tercer testigo, quien acompañaba a los agentes. En la carta no hay un relato detallado de lo que pasó esa noche del 89, sino una serie de información y advertencias que dejarían boquiabierto a cualquier lector. Hablaba del peligro ecológico que se dirigía al planeta, diciendo que le preocupaban las fuerzas superiores. Además, también le hablaba de la participación extraterrestre en el fin de la Guerra Fría. La carta termina con una advertencia a Hopkins. Le ruega que deje de investigar, o de lo contrario, podría socavar los cimientos de la vida misma en este planeta. Hopkins, después de una investigación, se dio cuenta de que los carros que acechaban a Linda tenían placas pertenecientes a varios núcleos diplomáticos de las Naciones Unidas, y esto fue lo que llevó a Hopkins a pensar de que el tercer testigo era Javier Pérez de Cuellar, el secretario general de la ONU. Una gran pista de que Linda fue abducida fue que con la ayuda de un amigo de Linda, quien era médico, se realizó una radiografía de la cabeza. Los resultados fueron revisados por un neurocirujano amigo de Hopkins, quien se sorprendió al ver que en la zona nasal de Linda había un objeto de tamaño considerable. Se podía ver claramente que no era natural, sino que fue implantado artificialmente. El objeto medía 6 milímetros de largo con una estructura rizada en cada extremo. Este descubrimiento fue colosal. Sin embargo, antes de que se pudieran hacer exámenes más detallados del objeto, este desapareció de la nariz de Linda, dejando a Hopkins con las manos vacías. Hasta la fecha nadie sabe si ese implante fue extraído por extraterrestres después de otro secuestro o si se disolvió por sí solo después de ser descubierto. Más tarde, la gente del gobierno dejó de seguir a Linda y con el tiempo su vida volvió a la normalidad. En el año siguiente, Hopkins siguió recolectando información y en 1992 escribió un libro llamado Testigos, la verdadera historia de la abducción del puente de Brooklyn. En este libro, Hopkins documenta detalladamente el supuesto secuestro extraterrestre de Linda en Nueva York en el 89, respaldado por múltiples testimonios, incluyendo el de un destacado líder político mundial. El caso de Linda Napolitano no solo desafía la lógica, sino que también los límites de lo que creemos posibles. A más de 3 décadas de los hechos, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche del 30 de noviembre de 1989? ¿Por qué Linda? ¿Qué papel jugaron Dan, Richard y aquel misterioso tercer hombre? Y lo más inquietante de todo, ¿quién o qué estaba detrás de ese encuentro en los cielos de Manhattan? Me encantaría leer tus comentarios y si te gustó el video dale like, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Esto es Fatalia y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.